Buenas, mi nombre es Daniel Rengifo, estudiante de psicología. En este momento, para la asignatura de psicopatología, voy a presentarles el trastorno obsesivo-compulsivo TOC. Este trastorno se caracteriza generalmente por estar presente un tipo de pensamientos recurrentes e intrusivos en el paciente, las cuales se denominan obsesiones, que a lo largo de su aparición nos lleva a un punto que se llaman las compulsiones, que iremos desarrollando poco a poco en este video. Como dato importante, me gustaría mencionar que la Organización Mundial de la Salud ha incluido este trastorno entre uno de los 7 trastornos más discapacitantes. Tenemos que tener en cuenta que los síntomas que se incluyen en cada uno de esos criterios del TOC no constituyen una definición integral de trastornos como tal, inicialmente simplemente observándolo, sino que tenemos que tener por lo general algo mucho más complejo, una definición mucho más concreta, la cual podemos llegar a la cual podemos llegar con una buena entrevista, un buen diagnóstico y una buena evaluación psicológica. La formulación de caso de cualquier paciente que pueda estar direccionado al TOC debe incluir una historia clínica detallada, de resumen detallado de todos los factores sociales, psicológicos y biológicos que puedan haber contribuido a la aparición de ese trastorno mental. Entre los trastornos obsesivo-compulsivos tenemos un código en el DSM-5, que sería el 300.3, y entre paréntesis el F42 para el CIE-10. Entre los trastornos obsesivo-compulsivos tenemos algunos que son muy recurrentes, que serían el de la limpieza, la asimetría, el de la verificación, el de pensamientos tabú, que tiene que ver por lo general con ideas religiosas o pecaminosas, o de estar todo el tiempo el paciente tratando de estarse persinando o pidiendo perdón constantemente por situaciones o por comportamientos que pueda tener, porque en su imaginario está que pueden tener problemas su familia o sí mismo, para cuidar siempre de ellos. El de la verificación, por ejemplo, puede consistir en el que el paciente verifica constantemente la cerradura de las puertas de la casa, que están cerradas, que verifica constantemente los grifos del agua, los grifos del gas, que verifica constantemente si tiene algo que pueda producir fuego o algo que pueda ser catastrófico dentro de su vivienda o dentro de su vida en general, como por ejemplo cargar las llaves en el bolso, revisar constantemente que las ha sacado y que las tiene para poder ingresar nuevamente a su casa. El de la simetría, por ejemplo, consiste en que el paciente se encuentra en un entorno que es asimétrico y empieza a pensar que debe organizarlo para poder que esté bien, para poder que esté a salvo, para poder que esté mucho más tranquilo. Entonces empieza luego a organizarlo simétricamente. También tenemos otros más, que sería el de la dificultad para deshacerse de las cosas, que ese es el día de acumulación, que empiezan a tener cosas sin sentido, a recolectar cosas y a tener un sentimiento ofensivo, de tristeza o de preocupación al tener que deshacerse de una de esas cosas o de algunas de esas cosas. Entonces lo que hace es resguardarlas una y otra vez. Lo que pasa con ese trastorno muchas veces es que la persona tiene tantas cosas que tiene la obsesión de tener más y compra todavía más, imposibilitando, por ejemplo, una buena convivencia en caso de que tenga un grupo familiar amplio, porque está ocupando el espacio de los demás integrantes de su casa, por ejemplo. La acumulación normalmente causa un deterioro social y laboral bastante significativo. La tricotilomanía es el trastorno que tiene que ver con la persona que se tira de los cabellos constantemente hasta el punto de tener de arrancárselos. Pero justamente ese tipo de persona también piensa recurrentemente que no debe hacerlo, que debe conservar su cabello, que debe estar tranquilo, pero finalmente termina haciéndolo. Tenemos también el de escoriación, que quiere decir que se rasca constantemente la piel el paciente a tal punto de hacerse daño y de lastimarse y hacerse heridas constantemente. La prevalencia normalmente de este tipo de trastorno en la población mundial es de 100 millones de personas que lo padecen y que lo sufren. En este tenemos una preocupación bastante grande, porque muchas veces el TOC es algo que se puede disimular o ocultar por parte de la persona que lo padece para no tener un señalamiento o un estigma social. Entonces este tipo de personas suele, por lo general, tener una conducta de
solapamiento, por ejemplo, de que si le pasa algo o tiene una preocupación a causa de su TOC, lo que hace es ocultarlo para no tener ese señalamiento y sumergiéndose a un sufrimiento interno hasta de varios años antes de poder comenzar terapia. En este punto me parece importante mencionar que el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo no son lo mismo, tienen una diferencia bastante grande, y en este caso cabe mencionar que el trastorno de personalidad simplemente es un trastorno que muestra patrones inflexibles y un patrón de comportamiento muy rígido con respecto al entorno, pero no lleva nunca a una compulsión o no imposibilita la vida diaria de la persona que lo sufre, como es el caso del TOC, que sí imposibilita el desempeño de la vida diaria de la persona que lo tiene, porque cuando aparece una cuando aparece una obsesión, lo que hace el paciente es tratar de gestionar ideas, estrategias para disminuir esa obsesión. Pero este punto de tanto pensar en que, por ejemplo, no puede tocar gérmenes, que no puede tocar esto, que no puede tocar lo otro, o que la gente no lo toque a él porque van a impregnarlo de gérmenes, lo que va a hacer, esos son los pensamientos obsesivos, y lo que va a hacer es llegar a una compulsión, que sería limpiarse constantemente, lavarse constantemente, aplicarse gel, cambiarse, tratar de estar alejado de las cosas para no sufrir de gérmenes en este caso, y tener siempre limpio todo lo que está en su entorno. Los pensamientos, en este caso, para definir un poco más la obsesión, son pensamientos impulsivos, intrusivos, de imágenes intrusas que causan al paciente un malestar y una ansiedad importante en su día a día, como temores persistentes a dañarse, preocupación irracional por ser contaminado, pensamientos religiosos inaceptables, necesidad excesiva de hacer las cosas correctas y perfectamente. Y la compulsión son los actos repetitivos y actos mentales que el paciente representa a una obsesión, como por ejemplo el lavado constante de manos, rezar, contar todos los números que ve, y etc. Entre los comportamientos compulsivos podrían incluir revisión excesiva de las cerraduras, como lo había mencionado antes, estufas, grifos, creación repetitiva de listas, conteos, arreglos, alineamientos, y etc. En estos últimos son útiles definir el criterio diagnóstico, que hay una especificación de la introspección que tiene el paciente. ¿A qué me refiero? Cuando tiene una poca introspección, el paciente piensa que esas ideas que tiene pueden ser probablemente ciertas. Cuando no tiene introspección, el paciente cree que sus creencias son completamente ciertas. En este caso, pues le da muchísima validez a lo que pasa por su mente y por su cabeza. Es importante destacar que todas estas obsesiones no son placenteras para el paciente. Normalmente lo que hace es llevándolo a un punto de sufrimiento y finalmente a una compulsión. Finalmente, al tipo de persona que sufre un TOC se le dificulta tener una vida normal, pues suele depositar demasiado tiempo en la resolución de ese problema en su cabeza con respecto a las obsesiones y a las compulsiones, que puede tardar horas y horas. Cuando es un trastorno que está a un nivel medio, pero cuando es un trastorno que está a un nivel severo, puede inclusive imposibilitar la vida total de ese paciente y requerir todo el tiempo de su día y de su vida a la solución de esos problemas. Los trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados difieren en el desarrollo normal de las preocupaciones de rituales. Normalmente ellos tienen unos rituales excesivos con respecto a su vida diaria para poder sentirse aliviados consigo mismos y con el medio. Muchas personas con TOC tienen creencias disfuncionales, que son creencias que son un sentido exagerado de la responsabilidad, tendencia a subestimar las amenazas, el perfeccionismo, el imperfeccionismo, la intolerancia, la incertidumbre, y a otorgar demasiada importancia a los pensamientos. Es importante destacar que los pacientes a menudo tienen síntomas en más de una dimensión de las ya mencionadas, y los pacientes además experimentan una variedad de respuestas afectivas cuando se enfrentan a esa realidad. Desatan las obsesiones y las compulsiones. El desarrollo de este trastorno se da en la población normalmente de la siguiente manera.
Los hombres, por ejemplo, tienen un inicio normalmente del trastorno a una edad desde la niñez hacia la adolescencia, mientras que las mujeres normalmente lo tienen en la edad adulta. Los factores de riesgo pronóstico de este diagnóstico del TOC son normalmente temperamentales, ambientales y genéticas, que son las más recurrentes. Cabe resaltar que el tema del suicidio con este tipo de personas es bastante alto, pues llega a ser hasta del 50% de la población que lo padece, los que llegan literalmente a llegar a tener ideas suicidas y a llegar a concluir esa idea como tal. Las consecuencias vulnerables del trastorno del paciente determina que un nivel de vida muy deficiente con respecto a las relaciones sociales. Es importante tener en cuenta la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial en este caso, pues podríamos confundirnos fácilmente con la similitud de algunos signos o síntomas de otros trastornos. Por dar un ejemplo cualquiera, el trastorno depresivo mayor se puede diferenciar porque entre los pensamientos del paciente son normalmente congruentes con su situación, mientras que y con el estado de ánimo, y no tienen experiencias de llegar a una compulsión. Finalmente podemos hablar de la comorbilidad de este trastorno, pues con frecuencia tiene otras psicopatologías asociadas, como por ejemplo el diagnóstico conjunto de por vida de un trastorno de ansiedad. Con esto espero dejar de una manera general la información que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo. Agradezco muchísimo por su atención y hasta una próxima oportunidad.